Saludos, le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre las nuevas medidas de la empresa de telecomunicaciones de Cuba y las repercusiones que ha tenido en la sociedad. Ofreceremos detalles sobre el actual estado de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla y dedicaremos espacio a resaltar acciones en el territorio oriental del país para mitigar los efectos del cambio climático en estas jornadas dedicadas al medio ambiente. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Un tema de alta sensibilidad para el país son las recientes medidas implementadas por la empresa de telecomunicaciones ETEXA. Su impacto en la población y perspectivas centró el más reciente episodio del podcast Desde la Presidencia, conducido por el secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En esta ocasión, el mandatario cubano estuvo acompañado por el ministro interino de Comunicación y la presidenta de ETEXA. ¿Por qué fueron necesarias las medidas y cuál fue la urgencia de aplicarlas? La presidenta de ETEXA, Tania Velázquez, y el ministro interino de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez, explicaron cómo la confluencia de una serie de factores internos y externos comprometieron seriamente el estado de la infraestructura de la empresa, poniéndola al borde de un colapso tecnológico que todavía es posible evitar e impidiendo avanzar a los ritmos deseados en la estrategia de transformación digital de la sociedad cubana. Es decir, no solamente es sostener lo que tenemos hoy, nuestro país que está apostando por la transformación digital, nuestros centros de datos, por ejemplo, que hoy alojan prácticamente los sistemas principales, las infraestructuras, digamos, de tecnologías de la información principales de nuestro país, también requieren continuar ampliándose, requieren sostenerse. Y hoy la bancarización y otro grupo de proyectos de alta importancia, críticos para nuestro país, descansan sobre estas infraestructuras. Sencillamente el servicio de comunicaciones nos acompaña en nuestra vida diaria. No tenerlo sería en un momento determinado enfrentar una crisis muy seria para nuestro país, porque evidentemente estos temas transitan no solamente por la habilitación de servicios, sino también por cuestiones de seguridad. Las medidas han tenido un impacto negativo y generado preocupación en una parte importante de la población, en particular en sectores como los estudiantes de la enseñanza superior y los profesionales. Los invitados abordaron los criterios esgrimidos a la hora de escoger el diseño finalmente implementado, en especial la decisión de fijar en 6 gigabytes el límite del paquete básico de acceso a datos. Ratificar que 6 gigas es el valor, sí, 6 gigabytes es el valor de consumo de la mayoría de la muestra de la totalidad de usuarios de Internet en Cuba, o sea, hasta 6 gigabytes. Y lo segundo es que en las modalidades de adquisición de los planes hay una que te permite un poquito más, 6,5 gigabytes, que eso también es algo que yo creo incluso que tenemos que trabajar más en la comunicación para que nuestro pueblo lo sepa. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció el impacto de las medidas y señaló que en esta ocasión falló la estrategia de su implementación al no distinguir el peso de los sectores afectados como protagonistas fundamentales de los programas de desarrollo del país y no divulgarse a tiempo la evolución de los problemas. Porque esos errores han provocado incomprensiones, disgustos y críticas justas en la población, pero han propiciado también que las plataformas de odio contrarrevolucionarias se articulen en una campaña total de descrédito, de calumnia, de mentiras que ha pretendido involucrar con las peores artimañas a uno de los sectores sociales inseparables del alma de la revolución, que son nuestros estudiantes, nuestros queridos estudiantes y los jóvenes cubanos. Y hay que decir que los jóvenes estudiantes que han acudido a la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEN y la Unión de Jóvenes Comunistas, y ahí han hecho las críticas, han planteado sus preocupaciones, también han desmentido esos intentos de manipulación. Fruto del diálogo y la construcción colectiva, se anunció un grupo de acciones alternativas para mitigar el impacto de las medidas en el estudiantado y otras esferas. Ya estamos trabajando en la habilitación del acceso gratuito o a una tasación diferenciada a un grupo de sitios web y de plataformas, que además complementan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que son de mucha utilidad. Hay otro grupo de soluciones, por ejemplo, que están encaminadas
a revitalizar las infraestructuras de conectividad de nuestros principales centros de estudio, de las que hoy la tienen, algunos que se ha deteriorado, pero además en las que no lo tienen también, desplegarla. Estamos trabajando también en crear capacidades en nuestros centros de datos para hospedar un grupo de materiales científicos, revistas científicas, plataformas que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que van a estar protegidos energéticamente. Este paso no lo deseábamos, pero había que darlo. Queda en pie el compromiso de seguir de cerca los resultados de las medidas y los ajustes que se seguirán aplicando, formulando, proponiendo e implementando, y darle información, transparentar y explicar hasta la saciedad qué se hace. No hay nadie más interesado y comprometido con esas salidas que nuestro Estado revolucionario, concluyó el presidente, porque es lo justo y se trata de un pilar fundamental del desarrollo al que no renunciaremos jamás. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a Gao Zidane, miembro del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Administración General de Deportes. Díaz-Canel calificó la visita como muy significativa y destacó la importancia de fortalecer el intercambio deportivo con China. Por su parte, Gao Zidane, quien preside el Comité Olímpico Chino, subrayó el excelente estado de los vínculos entre los partidos, gobiernos y pueblos de ambos países, así como en el sector deportivo, fortalecidos por 45 años. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo un encuentro con Kyo Xiaoqi, representante del gobierno chino para asuntos latinoamericanos, quien se encuentra en la isla en una visita de trabajo. Durante el intercambio, el canciller ratificó la alta prioridad que la nación antillana concede al desarrollo de la amistad y la cooperación estratégica con la República Popular de China. En el encuentro se repasó la agenda bilateral y rememoraron los principales hitos que caracterizan las relaciones de hermandad entre ambos estados, que el próximo mes de septiembre arribarán a 65 años. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó en el Palacio de la Revolución con el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, el doctor Mohammad Beker Khalibaf, quien realiza una visita oficial a Cuba. Díaz-Canel significó que la presencia de la delegación parlamentaria iraní en la mayor de las Antillas es expresión de la unidad que debe existir entre las dos naciones y pueblos cuando ambos están sometidos a medidas coercitivas por parte del imperialismo yanqui. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó sus condolencias al gobierno y pueblo de Nigeria por los daños provocados por las fuertes inundaciones en el oeste de ese país africano. Cuba celebró el cumpleaños 94 del general de ejército Raúl Castro Ruz, cuyo ejemplo de lealtad y patriotismo sigue siendo una guía para las actuales generaciones. En la siguiente crónica resaltamos el legado del más fidelista de todos los cubanos. Hijo de una generación que lo entregó todo por lo que pensaban y a la que le ha sido fiel. Ese es Raúl. El muchacho de las luchas universitarias, el soldado que se fue al Moncada y allí, bajo las balas en el Palacio de Justicia, demostró su estirpe de guerrero. Al decir de Fidel, Raúl desafió junto a él los 22 meses en prisión. Después lo acompañó en el exilio. Estuvo entre los 82 expedicionarios que regresaron a Cuba en el Granma y fue el último que desembarcó para cargar hasta la última bala. Tras la dispersión de la alegría de Pío, mucho hizo por reencontrarse con Fidel, hasta que los hermanos de sangre y pensamiento vuelven a abrazarse luego de 13 días de incertidumbres. Raúl es uno de los 12 hombres que iniciaron la lucha en la sierra, donde siguió conquistando triunfos. Con grados de comandante y 53 hombres, creó el segundo Frente Oriental Fran País y desde allí demostró su capacidad de organizador y de líder. Y así se ganó, por sus méritos, un lugar en la historia. A 3 semanas del triunfo, dijo Fidel, Raúl tiene cualidades suficientes para sustituirme en el caso de que yo tenga que morir en esta lucha. Y dado el momento, ocupó sus cargos y siguió, con estilo propio, las ideas de su hermano del alma. Y ahí está Raúl y sus enseñanzas de jefe exigente en el ejército, el Estado y el partido. Hombre de mucha disciplina y humanismo. Soldado, capitán, comandante, general, ministro, presidente,
pero también esposo, padre, abuelo y amigo. «94 años en la vida de un revolucionario que en la lucha se convirtió en libertador de su tiempo y de los futuros y en símbolo de la resistencia y la victoria de todo un pueblo». Nuestro comentario gráfico lo llevamos a la caricatura política, por supuesto, de la mano de Adán Iglesias. La intensificación de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba ha sido denunciada recientemente por Joana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Las recientes provocaciones del gobierno norteamericano contra la isla pueden estar dirigidas a provocar en un futuro un conflicto militar. Como es conocido, el jefe de la misión estadounidense en Cuba, Mike Hammer, se ha reunido con supuestos disidentes políticos en la isla en los últimos meses y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba le lanzó una advertencia verbal la semana pasada diciendo que había incitado a ciudadanos cubanos a cometer delitos graves, atacar el orden constitucional o incitarlos a actuar contra el gobierno, calificando sus acciones como una violación de las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Tablada acusó a Hammer de canalizar fondos humanitarios estadounidenses para socavar al gobierno cubano y dijo que a los diplomáticos cubanos no se les permitiría participar en un comportamiento similar en Estados Unidos. Trump y los funcionarios de su administración han adoptado una postura de línea dura hacia Cuba desde que asumió el cargo en enero, devolviendo a Cuba a la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo, endureciendo las normas sobre las remesas y suspendiendo los programas de migración que permitían a algunos cubanos trabajar legalmente en los Estados Unidos. Ya lo decíamos anteriormente, la subdirectora general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, en declaraciones ofrecidas a la agencia Prensa Latina, abordó detalles del estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Veamos qué dijo al respecto. Hay una abierta intromisión o intentos de intromisión en los asuntos internos de Cuba. Hay actitudes y comportamientos de injerencia en los asuntos internos de Cuba. Hay declaraciones irrespetuosas y de una asombrosa falsedad. Visitar un pueblo en Cuba o una ciudad de Cuba para reunirse con alguien que el gobierno de Estados Unidos le ha dado unos cuantos dólares o muchos para que atente contra el orden constitucional de Cuba y para que justifique o trate de ayudar a maquillar el trabajo de verdugo que hace la embajada y que hace el secretario de Estado. La embajada nuestra tiene como primera, segunda y tercera prioridad trabajar incansablemente por promover los mejores vínculos en todas las áreas, en la cultura, en la ciencia, en el trabajo incluso de cooperación que se pueda tener con agencias del gobierno. También debo decirte que el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba no se reúne con quien quiera. El gobierno de Cuba también tiene regulaciones. Y en lo que no cederemos ni un ápice es con la revolución, el socialismo y nuestra soberanía. Las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos están en un punto de deterioro muy elevado. Y eso es peligroso para cualquier país, especialmente para Cuba, que es un país que Estados Unidos trata, el gobierno de Estados Unidos trata de presentar como la amenaza que no es al interés nacional de Estados Unidos. Y por supuesto, por nuestra parte, repito, nadie debe confundir la paciencia que ha tenido a Cuba frente a este tipo de actos con debilidad. Especialistas del Centro de Investigaciones de la Unión Cuba Petróleo, CUPET, y del Servicio Geológico de la República Popular de China ejecutan un proyecto para evaluar el potencial de crudo y gas en nuestro país. En paralelo, expertos del Instituto de Geología y Paleontología del Servicio Geológico Cubano y sus homólogos del gigante asiático trabajan en la elaboración del mapa geoquímico de la República. La geología en línea con prioridades del país, estudios e investigaciones enfocados en la soberanía energética, en áreas como estas, la aplicación de métodos que permiten obtener información y también identificar zonas de interés para la búsqueda de crudo y gas
en tierra firme. Mientras más petróleo encontremos, más posibilidades hay de extraerlo y de ponerlo en función de la economía y el desarrollo del país. El programa de gobierno implementado para la gradual recuperación del sistema eléctrico nacional incluye la ejecución de acciones concentradas en evitar el decrecimiento de la producción nacional en yacimientos petroleros. Es una estrategia indispensable para la generación de electricidad en tecnologías térmicas y en Energas. Desde la geología, máxima prioridad a ese objetivo. En esa misma dirección, el proyecto para la elaboración del mapa geoquímico de la República de Cuba. La herramienta es también de gran valor para el gobierno cubano. Hay una que es muy directa, que es detectar los lugares donde hay concentraciones anómalas de elementos químicos y que puede ser debido a la ocurrencia de que tengamos ahí un depósito mineral. En este momento se está haciendo un mapeo geoquímico a escala global, que son 76 elementos químicos, es casi la tabla periódica completa, y otro mapeo geoquímico a escala nacional, que son 1.102 puntos, para un total de 69 elementos químicos por cada punto. El alcance de la investigación no tiene precedentes en Cuba. Este sí es un proyecto que va a cubrir todo el territorio nacional, va a favorecer todos los trabajos que se puedan hacer en la agricultura, los trabajos que tienen que ver con el medio ambiente. Estos trabajos cuentan con total respaldo de institutos y del gobierno de la República Popular China y van implícitos en convenios suscritos recientemente en Beijing por autoridades del Ministerio Cubano de Energía y Minas y su homólogo de la nación asiática. Cooperación que aporta un mayor número de investigaciones geológicas en la mayor de las Antillas, con el aporte e intercambios de conocimientos entre geólogos chinos y cubanos. Bernardo Espinosa, Cubavisión Internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo conversaciones oficiales con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard. Previo al diálogo, ambos representantes participaron en una ceremonia de cancelación postal en conmemoración al aniversario 90 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y la Santa Sede. Los artistas visuales cubanos Diana Balboa, Betsy Arias, Yari Delgado, Sandor González y Michael Mirabal participaron en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Bucarest, Rumanía. La Galería Culterra, a cargo de la exhibición de la muestra cubana, destacó la variedad de estilos en las obras, lo que refleja la riqueza artística de la nación cubana. La selección cubana de voleibol rama masculina celebró esta semana 2 topes de preparación previo a su debut en la Liga de Naciones. Cuba, quien jugará ante Eslovenia, Brasil, Ucrania y Estados Unidos por ese orden, intentará superar la actuación de la pasada edición, donde quedaron a las puertas de avanzar entre los 8 primeros. Y en este resumen semanal es tiempo ya para conocer la información deportiva hoy con Miguel Ángel Cruz. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, Miguel, dinos, ¿qué nos traes para hoy? Efectivamente, estaremos hablando sobre la Liga Élite del Béisbol Cubano que terminó esta competencia hace tan solo unos días. Pues entonces te cedo el set. Adelante. Efectivamente, finalmente los Tigres de Ciego de Ávila vencieron 6-4 a Leñadores de Las Tunas sobre la grama del estadio Julio Antonio Mella y se erigieron campeones de la tercera Liga Élite del Béisbol Cubano. El conjunto dirigido por Dani Miranda completó la barrida en 4 desafíos y se llevó la corona de la tercera edición del torneo selectivo, como hicieron Agricultores y los Cocodrilos de Matanzas en las versiones anteriores. Contra todo pronóstico, los avileños, desangrados por varias ausencias importantes antes del inicio de la competencia, lideraron la etapa clasificatoria, vapulearon en semifinales a Industriales de La Habana y completaron su hazaña ante el mejor equipo cubano de los últimos años. Nos referimos a Las Tunas. Jordani Samón, ante el derrotado Jesús Enrique Pérez, demostró de qué está hecho y conectó doble y sencillo en el primer tercio de juego para remolcar las 2 anotaciones que inauguraron el marcador de sus Tigres. La centella de Trinidad, Rodolexis Moreno y Ronaldo Castillo pegaron imparables en el cuarto y sexto acto, respectivamente.
para impulsar 2 más y apagar un poco más las esperanzas de sus contrarios. Con Yaniel Quizduardo al frente, Taylon Sánchez disparó hit impulsor en el 7º apartado y Denis Laza en el 9º conectó bolas cercas por 4º día consecutivo para cerrar la producción de la tarde y propiciar que su equipo comenzara a acariciar el trofeo. El abridor avileño a la postre ganador del partido, Alex Guerra, estuvo casi todo el tiempo sobre un montículo hirviendo. El zurdo oriundo de Santi Spíritus caminó una ruta de 5 episodios y 1/3, donde boleó a 2 bateadores, aceptó 7 incogibles y 2 carreras sucias. El rescatista Leomil González sacó 6 outs y permitió otras 2 rayitas por causa de errores, pero Leonardo Moreira metió el brazo y liquidó a 5 contrarios para ponerle el punto final a la historia y desatar el festejo de los felinos sobre la arcilla del Bosque Encantado Tunero. Las palmas para el estelarísimo Frederick Cepeda Cruz, quien terminó como MVP de la postemporada y uno de los jugadores más destacados de toda la competencia. Además, recayó la distinción de mejor lanzador en el Tigre Junior Batista, a quien solamente le batearon para 200 y terminó con un promedio de carreras limpias de 1.42 en la gran final. De esta manera, Ciego rompe el hechizo del Bosque Tunero y se corona campeón por primera vez fuera de su estadio. Anteriormente había logrado el título en 3 ocasiones, siempre ante su público, el estadio José Ramón Cepero. Y bueno, de esta manera le ponemos el punto final a nuestro comentario. Ustedes continúen con el resumen semanal. Gracias, Miguel. Nosotros ahora continuamos con otros temas. Federico García Lorca llegó a La Habana en 1930 para pasar una semana y se quedó 3 meses. Por toda la alegría y la felicidad que halló en el país, a estos y otros detalles nos acerca el documental Lorca en La Habana, estrenado este martes en la capital de todos los cubanos. 95 años han transcurrido del viaje de 98 días que hizo Federico García Lorca a Cuba de marzo a junio de 1930. Su huella en la música, la poética, la escena dramática y la narrativa actual de la isla queda plasmada en el filme Lorca en La Habana, un tributo a su paso por la isla, presentado en el reciente Festival de Málaga y que tuvo su estreno en Cuba en el Anfiteatro Barona de la Universidad de La Habana, en el contexto de las jornadas lorquianas que comenzaron este 3 de junio en la capital del país y Matanzas. El simple hecho desconocido en España de que Lorca pasó aquí 3 meses de su vida tenía la suficiente importancia para hacer un documental. Después, por otra parte, si tenemos en cuenta que todo lo que se ha hecho y hablado sobre Lorca es desde un enfoque hispanista dentro de España, era una oportunidad para demostrar que Lorca es un poeta universal, es decir, que estuvo en Cuba, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay y en todos esos sitios dejó su huella. Que Lorca en La Habana se proyecte en Cuba, que Federico regrese a La Habana 95 años después, en la víspera de su cumpleaños, es un acto de justicia. Había que hacerlo. No es un regalo, realmente es devolver lo muchísimo que Cuba ha regalado a este documental. Si este documental está plagado de luz por todas partes, si rebosa alegría por todos los 4 costados, si es un hermanamiento con el alma que Federico sintió y vivió aquí dentro, no es más que un acto de justicia. Todos los entrevistados en el documental son cubanos y se grabó en escenarios que García Lorca frecuentó, como el Hotel Unión y otras localidades relacionadas con aquel periodo como Matanzas, Pinar del Río y Santiago de Cuba. Federico es un ser de luz que pintaba como un niño, que vivía como un adolescente y que amó especialmente al más débil para ser amado universalmente. Y de la misma manera que en España amaba al judío, al morisco, al gitano, aquí amó al pueblo más humilde, especialmente al pueblo negro. A la proyección del documental Lorca en La Habana asistieron el embajador de España en Cuba, autoridades y reconocidos historiadores e intelectuales cubanos vinculados a investigaciones sobre la figura de Lorca en la isla. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por vez primera en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Cada 5 de junio, en los últimos 50 años, la celebración ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales para la lucha contra los factores que afectan ambientalmente nuestro planeta.
En el siguiente reporte nos acercamos a varias de las acciones desarrolladas en la oriental provincia de Holguín, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. A pocos días de celebrarse en Cuba el Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio, Holguín ejecuta un amplio plan de actividades encaminadas a mitigar las sustancias como el consumo y la producción de químicos industriales que dañan el entorno natural y a la capa de ozono. La tierra saludable sostiene más de la mitad del Producto Interno Bruto global y sin embargo lo estamos perdiendo a un ritmo de 1 millón de kilómetros cuadrados al año. Razón más que suficiente para que el SIGMA y otras instituciones del país y la provincia busquen, a través de investigaciones científicas, soluciones viables por un entorno sano y seguro. El propósito está en hacer que este 2025 sea un punto de inflexión para la Tierra, la gente y el planeta. Además, para las actividades del día 16 de septiembre, en la provincia se proponen a 7 entidades holguineras para el Premio Nacional Libre de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, que otorga el SIGMA, destacándose empresas vinculadas al turismo y a las industrias niquelíferas en Moa, entre otras entidades. Las acciones medioambientales como Cuba son imprescindibles comprenderlas desde una visión intersectorial, ya que su ecosistema depende en gran medida de la salud de sus recursos naturales. La biodiversidad, las playas, los arrecifes de coral y las áreas protegidas son fundamentales para el bienestar de las comunidades locales, el turismo y la economía en general. Preservar los entornos verdes ayuda a prevenir la erosión, la pérdida de especies y el cambio climático, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza y los recursos de nuestra isla. Es esencial que todos pongamos de nuestra parte para conservar este hermoso lugar donde habitamos todos. Nos despedimos con estas bellas imágenes del Grupo de Naturaleza Secreta de Cuba en la serie dedicada a conocer más de nuestras costas. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana.